Hola chicos, bienvenidos en este caso para tratar el tema del citoesqueleto, ¿de acuerdo? Ya he hecho un vídeo en su día hablando de esta estructura, hablando del citoesqueleto, porque os pongo el enlace por si queréis recurrir a él, porque en esta ocasión el tutorial que voy a hacer va a estar más relacionado con el citoesqueleto dinámico, es decir, el estudiar o vamos a ver el carácter dinámico que tiene el citoesqueleto y la importancia y las consecuencias que esto tiene para la célula. ¿De acuerdo? Como digo, si queréis ver el otro tutorial, os pongo ahí el enlace. De todas formas, también deciros que en este voy a profundizar un poquito más en cuanto a estructura, en cuanto a organización y en cuanto a características en comparación con el que grabé en su día. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces allá y deciros o comienzo diciéndoos que en un primer momento y después de las primeras observaciones con el microscopio óptico, se llegó a la conclusión de que el citoplasma celular era un espacio, era un ente que se encontraba lleno de líquido, pero que no tenía una estructura determinada, que no tenía una estructura fija. Bien, a medida que avanzaron las técnicas de microscopía, se fue describiendo el citoplasma con un poco más de detalle y ya apareció un citoplasma con un contenido en fibras densas. Este conjunto de fibras, que es lo que se conoce como citoesqueleto, es lo que de alguna manera va a permitir, ¿vale?, que la célula tenga una forma característica y que este citoesqueleto, este conjunto de fibras densas, son el soporte estructural fundamental de la célula. Por lo tanto, el citoesqueleto no va a ser una estructura, no va a ser una estructura estática, ¿no? Está formado por proteínas fibrosas que se pueden mover y pueden cambiar de tal manera que se van a adaptar a las diferentes formas que la célula va a tomar y por lo tanto va a exigir para mantener la misma organización, al tiempo que lógicamente permite y facilita el paso de sustancias a través de él. Es por lo tanto un citoesqueleto dinámico, que es precisamente el tema de este tutorial. Los elementos del citoesqueleto, y tenéis ahí un esquema, que este esquema viene a ser un poco resumen de todo lo que voy a ver o de todo lo que os voy a decir en el tutorial, ¿vale? Los distintos tipos de filamentos que vamos a ir viendo y las características correspondientes a cada uno de ellos. Entonces, los elementos del citoesqueleto, pues dependiendo del tipo de filamento, podemos hablar de filamentos de actina, ¿vale? Que serán los microfilamentos. Otro elemento van a ser los filamentos intermedios y por último os hablaré de los microtúbulos. Como digo, tenéis ahí en el esquema todas las características, incluso tenéis un pequeño dibujo de cómo sería la estructura de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Como digo, cada uno de estos tres elementos que forman parte del citoesqueleto, cada uno de ellos va a tener sus características propias y sus características diferenciales, ¿vale? Bien, empezamos hablando de los filamentos de actina o también llamados microfilamentos. Son las características como tenéis ahí en la primera columna de la izquierda. ¿Vale? Se le llaman microfilamentos porque son los que menos diámetro tienen si los comparamos en comparación con el resto de elementos que formarían el conjunto del citoesqueleto. Son estructuras fibrosas que están formados por una proteína globular que se denomina o que se llama actina, ¿de acuerdo? La actina va a ser la proteína la más abundante, o la proteína más abundante en la célula. Representa aproximadamente hasta un 10% del total de proteínas de la célula son actina, ¿de acuerdo? Los filamentos de actina se forman cuando se produce la polimerización de moléculas de actina y su estructura es como intenta representar el dibujo que os he hecho ahí. Su estructura es como la de dos hebras enrolladas entre sí, ¿vale? Deciros también
en cuanto a esta estructura, que tiene una polaridad propia. Significa que el hecho de que tenga polaridad propia va a significar que cada subunidad de actina es asimétrica. Por lo tanto, vamos a hablar de dos extremos diferenciadores en cada uno de los filamentos de actina. Por un lado, y que se le conoce, mejor dicho, como más y menos. Tenéis ahí puesto también denotado como extremo positivo, extremo más y extremo menos en cada uno de los dos extremos de la hélice. Bien, a medida que se van añadiendo o se van eliminando nuevas subunidades de actina, el filamento va a crecer o lógicamente va a encoger. Esto es también con lo que se conoce como rueda de molino. Bien, el crecimiento del filamento de actina siempre o suele ser por el extremo más, ¿vale? Porque ahí el proceso de polimerización es más rápido, ¿vale? Estos filamentos siempre aparecen debajo de la membrana plasmática y se van a organizar formando haces o bien en redes densas. Bien en un caso o bien en otro, bien si forman haces o bien si forman redes con mayor o con menor densidad. En ambos casos, como digo, los filamentos de actina se unen entre sí mediante proteínas. ¿De acuerdo? Contribuyen a dar forma y consistencia a la célula como característica fundamental de esta estructura. Los filamentos de actina también van a intervenir en la interacción con la miosina. La miosina es una proteína motora que transforma el ATP en energía capaz de llevar a cabo la contracción, el movimiento muscular. ¿De acuerdo? En líneas generales, deciros que la unión de ATP con la miosina hace que, por lo tanto, que se hidrolice, se forme ADP y dé lugar al movimiento muscular. El proceso sería que la región de la cabeza de la miosina se une a la actina y esto es lo que va a provocar el movimiento, ¿de acuerdo? Este movimiento provoca que el filamento de actina pueda deslizarse. La interacción entre actina-miosina es la base de numerosos movimientos celulares que os los voy a comentar a continuación. Bien, en primer lugar os menciono el movimiento por pseudópodos, por ejemplo en amebas. El movimiento comprende los siguientes pasos que os digo a continuación. En primer lugar, una extensión de los filamentos de actina que va a empujar a la membrana plasmática para que emita los pseudópodos. A continuación, se produce una adhesión a un soporte sólido y finalmente termina con la contracción de los filamentos de actina en el otro extremo de la célula. Otro movimiento que os podemos hablar es la citocinesis, que es el proceso de división celular. Es decir, para que las células se dividan, los filamentos de actina que están debajo de la membrana plasmática se deslizarán unos sobre otros, de tal manera que, como están en contacto con la propia membrana, este movimiento lo que va a provocar en definitiva es la rotura y que se produzca la división de la célula. Y también os puedo hablar de las corrientes citoplasmáticas, en el sentido de que aparecen en células grandes donde la circulación va a facilitar el transporte de nutrientes, ¿de acuerdo? El movimiento ocurre a lo largo de filamentos de actina que se encuentran activados por los filamentos de miosina. ¿Vale? Esto en cuanto al primer grupo de estructuras que formarían el citoesqueleto, ¿vale? Los filamentos de actina, o también llamados los microfilamentos. Y vamos ahora con el siguiente grupo, que es el que tenéis ahí en la parte central en el esquema que tenéis desde el principio, que son los filamentos intermedios. Bueno, pues existen muchos tipos de filamentos intermedios y cada uno de ellos incluye a una proteína diferente. Por lo tanto, en un mismo individuo, con diferentes tipos celulares, también tendrán diferentes tipos de filamentos intermedios. Fijaos que, a diferencia de lo que ocurría con los microfilamentos, los filamentos de actina que acabamos de ver, y los que veremos posteriormente, los microtúbulos, que siempre están compuestos por las mismas subunidades proteicas en todas las células eucariotas. En el caso de los filamentos intermedios, como os digo, puede haber diferentes tipos, porque también llevarán diferentes proteínas asociadas, ¿vale?
Los filamentos intermedios también, a diferencia de los otros dos grupos, no son polares, es decir, cada extremo va a ser idéntico. Por lo tanto, estos filamentos no hacen el movimiento de rueda que tienen los otros dos grupos, ¿vale? Y tampoco se encuentran implicados en el movimiento dirigido activado por la miosina. Estos filamentos van a jugar, como no podía ser de otra manera, un papel fundamental en el mantenimiento estructural de la célula. Un ejemplo de proteína que se encuentra asociada es la queratina, ¿vale? La queratina es una proteína que forma parte de estos filamentos intermedios, y las células de la piel contienen unos 20 tipos de queratina, ¿vale? Los filamentos intermedios aportan la fuerza necesaria para que estas células puedan soportar las condiciones de presión y de abrasión a las que se ven sometidas. También aparecen en la lámina nuclear, es decir, ya lo vimos cuando os hablaba del complejo del poro. Os pongo también ahí el enlace por si queréis recurrir a él, ¿vale? Aparecen estos filamentos intermedios formando una densa red bajo la membrana nuclear. De esta forma permite que pueda ser posible el anclaje de los cromosomas al tiempo que permite que el núcleo tenga su forma característica. También van a intervenir, lógicamente, en el proceso de regeneración nuclear cuando se produce o cuando se lleva a cabo la división de la célula. Bien, deciros también que algunos filamentos intermedios se proyectarán desde el núcleo, atraviesan todo el citoplasma hasta la membrana plasmática, donde se van a unir a los filamentos intermedios que van paralelos a la superficie celular. ¿De acuerdo? En definitiva, que todo esto va a contribuir formando un engranaje indispensable para que la célula tenga su forma característica. Y por otro lado, de alguna manera mantienen la localización adecuada del núcleo, ¿vale? E impide, podríamos decirlo, impide que se mueva el núcleo dentro de la célula. ¿Estáis entendiéndolo? Bueno, y termino hablando de los microtúbulos, que sería el tercer punto que tenéis en el esquema de la pantalla, ¿vale? Los microtúbulos se encuentran formados por proteínas de dos tipos, alfa-tubulina y beta-tubulina, ¿de acuerdo? Son los componentes más grandes del citoesqueleto. Mirar cómo el tamaño se está produciendo un aumento del tamaño en diámetro a medida en comparación con los filamentos de actina, ¿vale? Decir que son los componentes más grandes del citoesqueleto en cuanto a su diámetro, ¿vale? Las moléculas de alfa-tubulina y beta-tubulina se van a unir formando unos dímeros, ¿de acuerdo? Los dímeros de tubulina se polimerizan para formar el microtúbulo. Ahora sí, cada extremo del dímero, ¿vale?, de tubulina es diferente, por lo tanto, cada extremo del microtúbulo también tendrá una polaridad característica, como ocurría con los filamentos de actina y no ocurría con los filamentos intermedios, ¿de acuerdo? Los microtúbulos son también dinámicos, ¿de acuerdo? Como eran los de actina, y crecen por el extremo más, ¿vale? Los microtúbulos aumentan o disminuyen de longitud según, lógicamente, se añadan más o se eliminen dímeros, ¿vale? Los microtúbulos se forman a partir de una estructura que se conoce con el nombre de centro organizador de microtúbulos, creciendo hacia afuera y radiándose por toda la célula. El número de centros organizadores es variable, es diferente, según hablemos de una célula vegetal o hablemos de la célula animal. En la célula vegetal son numerosos, son muchos. En la célula animal solamente hay uno. En la célula, el nombre que recibe este centro organizador en la célula animal es el centrosoma, ¿vale? El centrosoma contiene dos haces de microtúbulos que se denominan centriolos, ¿vale? También, de nuevo, si queréis recurrir a profundizar un poquito más del centriolo, ahí ya tengo yo un vídeo, o he realizado un vídeo sobre esto, ¿vale? Los centriolos no son necesarios para que se lleve a cabo la formación de los microtúbulos y el crecimiento a partir del centrosoma. Por ello,
Por todo esto, la figura del centriolo aún presenta hoy en día muchas o tiene muchas incertidumbres, ¿vale? La función de los microtúbulos, de nuevo, pues como siempre, es darle estabilidad y darle movimiento, organización, y similar al caso de la actina. Los microtúbulos pueden proporcionar estabilidad también favoreciendo la disposición de los orgánulos en la célula, ¿vale? Termino ya el tema y os comento que si los microtúbulos no se forman, entonces el retículo endoplasmático evidentemente no podrá de alguna manera tener forma, no podrá ensamblarse. ¿De acuerdo? Recordemos, o vamos a recordar que los microtúbulos son también los responsables de los traslados o del movimiento de los cromosomas de la célula original a las dos células hijas. ¿Vale? Bien, pues este era el vídeo que os quería grabar. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda me la comentáis y como siempre, gracias por estar ahí y gracias por ver los vídeos.